Desde esta mañana, el bloqueo ha comenzado oficialmente. Cualquier barco que atraque en un puerto iraní ahora tiene que preocuparse de que la marina más poderosa del mundo vaya tras ellos. Y esto no solo aplica al estrecho de Hormuz. Estados Unidos puede interceptar barcos en todas las aguas internacionales. Ahora, la declaración de Trump de ayer fue un poco vaga en cuanto a los detalles de lo que esto significa. Pero ahora tenemos al mando central proporcionando todos los detalles. Échale un vistazo. El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluyendo los puertos en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. Las fuerzas de CENTCOM no restringirán la navegación de embarcaciones por el estrecho de Hormuz hacia o desde puertos no iraníes. Eso significa que cualquier petrolero que vaya a países del Golfo o a Irak puede entrar y salir libremente. Solo los que van a puertos iraníes deben preocuparse. Ahora, la respuesta iraní a este bloqueo ya es risible e irónica. Pero antes de entrar en eso, veamos cómo afecta esto a Irán y su economía. Porque esto es un asunto enorme para una economía que está fuertemente, y de verdad lo digo en serio, fuertemente dependiente del comercio marítimo. De hecho, uno fácilmente podría argumentar que el gobierno iraní sobrevive gracias al comercio marítimo del que depende Irán. Aquí algunos números que muestran lo que esto significa. Verás, diariamente Irán exporta bienes por un valor aproximado de $270 millones e importa alrededor de $160 millones en bienes. Todo eso ahora está en riesgo. Veamos ese número de exportaciones un poco más de cerca porque es mucho más que solo petróleo crudo. Verás, de esos $270 millones por día, $140 millones son de petróleo crudo, así que definitivamente es la gran mayoría. También tenemos productos petroquímicos que representan una buena cantidad. Y luego tenemos productos no petroleros como minerales, acero, metales, que representan alrededor de $80 millones por día. Eso significa que una gran parte de la economía iraní, no solo la economía petrolera, sino también el resto de la economía, básicamente se va a detener porque no van a poder exportar esto. Irán probablemente logre reemplazar parte de este comercio por rutas terrestres y encuentre formas de evadir el bloqueo. Pero no tienen tantas opciones. Y además de eso, para crear estas alternativas necesitan tiempo. Y como pronto descubriremos, Irán no tiene mucho tiempo cuando se trata de estas exportaciones, más específicamente el petróleo crudo. Estas pérdidas se acumularán rápidamente. Las exportaciones suman unos $8.000 millones mensuales que Irán tendrá problemas para exportar. También enfrentan dificultades similares con las importaciones. El año pasado, Irán importó alrededor de $58.000 millones en bienes, aproximadamente $160 millones por día. Ahora, muchas de estas importaciones eran bienes de consumo, pero también eran muchas materias primas que Irán estaba importando para que, ya sabes, básicamente pudieran fabricar cosas en sus fábricas. Si no llegan las materias primas, las fábricas van a parar y entonces la gente no va a tener trabajo. Esto significa que la situación económica dentro de Irán está a punto de ponerse mucho, mucho peor. Aquí es donde quiero recordarles lo que pasó en enero. Porque la protesta de la que todos hablan no comenzó como una protesta para cambiar el régimen. Comenzaron porque la gente estaba descontenta con los problemas económicos que enfrentaban. Estaban descontentos con la mala gestión que el gobierno estaba llevando a cabo en el ámbito económico. Por eso, cuando las protestas empezaron el 30 de diciembre, fueron económicas y pronto exigieron cambio de régimen. Todos sabemos lo que ocurrió después. El régimen mató a decenas de miles de manifestantes para mantener su control sobre el poder. Pero los problemas económicos contra los que la gente protestaba, nunca desaparecieron realmente. Con la guerra, los problemas económicos solo empeoraron y ahora están a punto de ponerse mucho, mucho peor. ¿Y adivina qué? Irán en realidad no tiene mucho tiempo para resolver este problema del bloqueo porque, con este problema, el tiempo no está de su lado. Déjame mostrarte a qué me refiero. Mira la gráfica en tu pantalla. Mira, Irán tiene aproximadamente entre 50 y 60 millones de barriles de capacidad de almacenamiento, los depósitos de petróleo donde pueden guardar el petróleo. Han usado cerca del 60% de esta capacidad, por lo que les quedan unos 20 millones de barriles disponibles. Hagamos unas cuentas rápidas. Irán está produciendo aproximadamente 1.5 millones de barriles de petróleo cada día. Eso significa que deberían tardar unas 2 semanas en llenar la capacidad disponible que tienen ahora mismo. En ese momento, las compañías petroleras iraníes se verán obligadas a cerrar pozos petroleros. Y cerrar pozos petroleros causará daños permanentes de los que será difícil recuperarse. Eso significa que, si Irán no resuelve este problema ahora mismo o rápidamente,
Básicamente se están causando un daño a sí mismos que les va a costar mucho dinero en el futuro durante mucho, mucho tiempo, tal vez de forma permanente. Cuando cierras un pozo petrolero, básicamente pierdes entre el 5 y el 10% de su capacidad de extracción. Así que básicamente estás quemando dinero. Para un régimen iraní que necesita dinero, no pueden permitirse perderlo. Por eso los funcionarios iraníes empiezan a entrar en pánico. Y eso lo podemos ver por las declaraciones que están haciendo públicamente. Pero antes de entrar en esas declaraciones, solo un recordatorio rápido para todos de que le den like y se suscriban al canal aquí abajo. Nos ayuda mucho con el algoritmo. Sobre todo últimamente, han llegado muchas quejas de que la gente no ve nuestros videos en su pantalla de inicio. Si estás suscrito, tienes más posibilidades de ver nuestras actualizaciones. Ahora hablemos de la respuesta iraní. El portavoz militar ahora está diciendo que estas restricciones de Estados Unidos a los buques son básicamente ilegales. Esto viene del mismo régimen que empezó a atacar a países del Golfo que no tienen nada que ver con esta guerra. También empezaron a atacar barcos civiles de países como Tailandia. Tailandia está básicamente al otro lado del mundo en lo que respecta a Irán. Y a pesar de eso, el CGRI atacó un barco civil, porque querían chantajear al mundo. Así que creo que ese vocero militar debería verse en un espejo antes de empezar a decir que es ilegal y que no lo es. Supongo que Irán no es fan de probar su propia medicina. Algunos funcionarios iraníes también están diciendo que un bloqueo naval sería un acto de guerra. Así que supongo que, según la lógica iraní, cuando los iraníes atacan otros barcos no es un acto de guerra, pero cuando otros países empiezan a hacer lo mismo, sí es un acto de guerra. Pero aquí es donde viene la parte graciosa. Los iraníes saben que lo que están diciendo es básicamente hipocresía, pero no tienen otra opción, no tienen mucho tiempo de su lado. Y sin que entre dinero, saben que las cosas se van a poner muy, muy mal. Por eso realmente no me importaba la hipocresía. Solo tienen que encontrar alguna excusa que convenza al público internacional y tienen que hacerlo rápido. Este bloqueo no es buena noticia para la economía iraní, que ya enfrenta dificultades. Por eso Irán también amenaza con escalar la guerra. Este terrorismo económico que han implementado en el estrecho de Hormuz, están intentando hacer lo mismo en el estrecho de Bab al-Mandeb. Ahora, algunos de ustedes quizá ya sepan que el estrecho de Bab al-Mandeb está justo frente al estrecho de Hormuz y es importante a su manera. Primero que nada, mucho del petróleo que solía pasar por el estrecho de Hormuz, no todo, pero una buena parte, ahora fluye por el Mar Rojo a través del estrecho de Bab al-Mandeb hacia países asiáticos. Además de eso, justo arriba del Mar Rojo, tenemos el Canal de Suez que muchos barcos de Europa y Asia usan básicamente para ir de Europa a Asia o de Asia a Europa. Eso significa que cualquier problema en ese estrecho de Bab al-Mandeb tendrá implicaciones globales, y los hutíes lo saben. Intentaron este método el año pasado, pero tras 50 días de bombardeos seguidos básicamente se rindieron. Es poco probable que los hutíes lo intenten de nuevo, pero Irán amenaza diciendo que controla a los hutíes y puede obligarlos a hacerlo otra vez. Escucha esto. Absolutamente. Estamos hablando de Bab al-Mandab, que es una zona diferente donde los iraníes podrían usar a su grupo aliado, los hutíes en Yemen, para intentar bloquear el transporte marítimo internacional. Han amenazado con hacerlo si bloquean sus puertos cerca del estrecho de Hormuz. Ya vimos a los hutíes involucrarse antes en este conflicto. Brian, tú y yo ya hablamos de esto. Es una gran preocupación que los iraníes puedan intentar usar a uno de sus aliados más grandes, los hutíes, para lanzar misiles o drones contra embarcaciones en el Mar Rojo. Ahora, también hay otro aspecto en todo esto que tanto Estados Unidos como Irán deben considerar, y ese aspecto es China. Verás, casi todo el petróleo o las exportaciones de petróleo de Irán van a China, y eso representa aproximadamente el 13% de las importaciones chinas. Ahora, con el bloqueo en marcha, ese petróleo iraní probablemente no va a llegar. Eso significa que las cosas en China podrían ponerse muy, muy difíciles. Mira este gráfico. Para China, el problema no es solo el petróleo iraní, sino todo el del Golfo. Actualmente, la mayor proporción de sus importaciones proviene de Rusia, con un 20%. Luego tenemos a Irán con aproximadamente entre 11 y 13%. No sabemos el número exacto, porque oficialmente China no importa nada del petróleo iraní sancionado. Oficialmente no, pero ese número ronda el 13%. Además, China obtiene petróleo de Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait y probablemente Bahrein. Todos esos países usan el estrecho de Hormuz para exportar su petróleo. Eso significa que cerca del 50% del petróleo chino depende del estrecho de Hormuz. ¿Y sabes quién lo cerró? Irán, no Estados Unidos. De hecho, incluso ahora, con el bloqueo en pleno vigor, Estados Unidos ha sido muy claro al decir
que solo está yendo tras los barcos que atracan en puertos iraníes. No persiguen ningún otro barco que vaya a puertos distintos a los iraníes. Eso significa que incluso hoy, Estados Unidos no está cerrando el flujo de petróleo del Golfo que solía ir a China. Es Irán quien lo está cerrando. Ahora, sabemos que hace apenas una semana, China presionó un poco a Irán para que aceptara un alto al fuego y asistiera a una cumbre de negociaciones en Islamabad, Pakistán. Supongo que la administración estadounidense probablemente espera que China vaya a presionar más a Irán para que acepte un acuerdo porque China realmente necesita petróleo. Ellos consumen la mayor cantidad de petróleo en el mundo, más que Estados Unidos. Ahora, por suerte para todos, las negociaciones siguen en curso. O supongo que la palabra correcta sería diálogo. El diálogo sigue en curso, aunque todavía no hay una reunión futura planeada. Pero aún así, estamos obteniendo más detalles sobre lo que ocurrió en Islamabad durante esas 21 horas en las que ambas partes estuvieron negociando a puerta cerrada. Échenle un vistazo. Estas son las líneas rojas de Estados Unidos que el vicepresidente J.D. Vance presentó a los iraníes. Son 6 puntos. Número 1. Irán debe poner fin a todo enriquecimiento de uranio. Número 2. El desmantelamiento de todas las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear. Número 3. La recuperación de material altamente enriquecido. Número 4. La reapertura total del estrecho de Hormuz sin peajes. Número 5. Una paz más amplia que incluya a los aliados regionales. Y número 6. Poner fin al financiamiento de grupos como Hezbollah en Líbano y los hutíes yemeníes en Yemen. Esto significa, como habíamos supuesto el domingo cuando la reunión básicamente terminó, que Estados Unidos básicamente ha renunciado a cualquier condición sobre el programa de misiles balísticos de Irán. Supongo que pueden tener los misiles que quieran, pero, aún así, probablemente solo estaba especulando que Estados Unidos no sería firme respecto al hecho de que Irán necesita dejar de financiar a Hezbollah y a los hutíes. Pero parece que esa es una de las condiciones en las que Estados Unidos realmente no está cediendo en absoluto. Estas eran las condiciones antes de que comenzara la guerra, y básicamente siguen siendo las mismas ahora. También sabemos que Estados Unidos básicamente estaba exigiendo una congelación de 20 años en los programas de enriquecimiento iraníes. Básicamente, durante 20 años no puedes hacer nada. Y probablemente la esperanza es que volvamos a renegociar algo más adelante cuando la congelación de 20 años esté por expirar. Aunque los funcionarios iraníes decían otra cosa públicamente, los iraníes estaban dispuestos a hablar del tema nuclear, pero las diferencias entre ambas partes seguían siendo enormes. Ahora, otro problema que tenían los iraníes era que la persona que podía tomar la decisión final o que podía cerrar un acuerdo final, en realidad no estaba en la sala. Echen un vistazo a este informe. Verán, J.D. Vance, él mismo confirmó que durante la reunión de negociación maratónica de 21 horas, Vance llamó al presidente Trump como media docena de veces o tal vez hasta una docena de veces. No recordaba el número exacto. Pero los iraníes temían demasiado llamar a Irán para consultar al líder supremo u otra persona con verdadero poder. Estaban preocupados por la seguridad y que una agencia de inteligencia rastreara la llamada. Esto nos revela dos cosas. Primero, aunque los iraníes trajeron como a 100 funcionarios o algo así a esta reunión de negociación, en realidad no tenían el poder para aceptar ningún tipo de acuerdo. Tenían que llevárselo de vuelta y luego decidir. Eso me lleva a mi segundo punto. Eso indica que aún existe la posibilidad de que Irán acepte un acuerdo a largo plazo tras llevar de regreso a Irán la propuesta de Estados Unidos, lo que probablemente ya ocurrió. Pueden mostrarlo a quien mande, sea el líder supremo, el comandante de la Guardia Revolucionaria, Bahidi. No sabemos quién es este tipo cuya aprobación necesitaban los iraníes. Supongo que es el líder supremo, pero no estamos seguros. Pero ahora pueden mostrarle esta propuesta a ese tipo y tal vez obtener un permiso para aceptar un acuerdo, o tal vez recibir una contraoferta, lo que los iraníes estén dispuestos a aceptar. Esto significa que en los próximos días podríamos lograr un acuerdo de paz duradero. Solo el tiempo dirá si hay novedades. Les informaré en un próximo video, así que recuerden darle al botón de suscribirse aquí abajo y nos vemos en el próximo video.